Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Betty Mágica Crochet, en donde hacemos todo tipo de personajes. Amigas, amigos, vamos a dar inicio a los tutoriales para realizar a Mario Bros. Funko. Queda genial, espero que se animen a realizarlo, ustedes ya lo vieron, espero que ya tengan sus materiales listos porque vamos a dar inicio. Y se hace súper rapidísimo. Ya tengo en el canal otro personaje en Funko que es el Hombre Araña. Aquí les va a aparecer una tarjetita donde si quieren realizarlo o por lo menos ir a verlo, pues pueden ir. Vi a una amiga que lo realizó, que incluso lo puso en un ramo. Están como de moda poner pequeños muñequitos en los ramos de flores tejidos y lo puso por ahí un hombre araña en su ramo y se ve precioso. Así es que pues ahí les dejo la idea de la amiga que realizó al hombre araña. Es el mismo cuerpo, es la misma técnica, pues solo cambian los detalles para volver a ese Funko Mario Bros. Así es que se hace rápido y muy fácil. Como siempre quiero pedirles que se suscriban al canal. La suscripción es gratuita, no se les pide un solo peso, solamente tienen que tocar donde dice suscribirse y eso es todo. Observen a nuestro Mario Bros. Funko en lo que seguimos platicando. También por favor no olviden dar me gusta, es bien importante que den me gusta, no les cuesta nada. Un poquito más abajo de donde dice suscribirse van a ver la manita con el dedito arriba, que es para que ustedes den me gusta a estos videos. Es un apoyo enorme. Cuando YouTube ve que tiene muchos me gusta, pues nos mueve el canal más rápido y crecemos más rápido. Así es que a ustedes les toma un segundito y a nosotros nos apoyan de una manera increíble. También si quieren formar parte de los miembros del canal, junto al botón que dice suscribirse está otro botón que dice unirse. Vean los beneficios y si así lo desean pueden formar parte de los miembros del canal, como ya lo son Fanny Gómez, 1986 Sakura Chan, Carla Osorio y Miriam Avelar, a quienes agradezco infinitamente el apoyo que dan a este canal. Vamos a comenzar con este tutorial. Vamos a comenzar haciendo los bracitos. Toman su hebra de color blanco y en la vuelta número 1 vamos a comenzar haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico realizaremos 5 puntos bajos. Aquí ya tengo mi anillo mágico y vamos a realizar los 5 puntos bajos. Amigas, estoy aprendiendo a tejer en X. Así es que ven, si me ven por ahí que de repente se me va la onda y estoy tratando de trabajar en V, discúlpenme por favor. Pero ahí la llevo. Es que sí, la verdad, la presentación sí es distinta y pues quiero aprender esta técnica de trabajar en V. Siempre es bueno saber trabajar de diferentes formas. Ya sé perfectamente trabajar en V, pues vamos a ver qué tal en X. Ya terminé los 5 medios puntos, más bien los 5 puntos bajos. Voy a realizar ahora la vuelta número 2. Me ubico en el primer punto, cerré perfectamente mi anillo mágico y lo que voy a hacer ahora es 2 puntos bajos en cada uno de los puntos. Aquí llevo 1 y en ese mismo punto voy a hacer un punto bajo más. Esto voy a hacer en toda la vuelta, 2 puntos bajos en cada punto, terminando la vuelta con 10 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a comenzar haciendo un punto popcorn. Vieron que hice ahí una lazada, entré al punto saco y voy a jalar aquí un poquitito y tejo solo 2. Lazada, entro en el mismo punto, engancho saco y jalo un poquito y tejo solo 2. Aquí lo he hecho 2 veces, voy por la tercera vez. Lazada, entro, lazada, saco, jalo un poquitito y tejo solo 2. Lazada, entro en el mismo punto, todo esto lo estamos haciendo en el mismo punto, engancho, saco, jalo un poquito y tejo solo 2. Voy a hacerlo por última vez, lo tenemos que hacer 5 veces en el mismo punto. Aquí jalamos un poquito y ahora sí vamos a otra vez a hacer una lazada, pero ahora sí vamos a salir en todos los puntos, en todos. Y hacemos aquí un punto bajo.
allí vamos a poner marca. Este sería nuestro primer punto. Y vamos a hacer ahora un punto bajo en cada uno de los 9 puntos restantes. Así estaría formado el dedito de nuestro Mario Bros, vean, de su guantecito. Vamos a hacer en las vueltas 4 y 5 un punto en cada punto, terminando la vuelta 5 con 10 puntos. En la vuelta número 6 vamos a realizar un cambio de color. Tomamos hebra de color rojo y el último punto de la vuelta anterior lo vamos a terminar con hebra de color rojo. Vean, el último pasito. Así voy a terminar el punto. Muy bien. Puedo en este instante ya cortar la hebra blanca. Ya no la vamos a necesitar por ahora. La cortamos. Y vamos ahora a realizar un punto bajo en cada punto, terminando la vuelta con 10 puntos bajos, pero vamos a trabajar en bucle trasero. Miren, en lugar de tomar el punto completo, así sería tomar el punto completo, vamos a tomar solo la hebrita de atrás de ese punto, vean. Solo la hebra de atrás, de esta forma. Pasamos hacia arriba del crochet, vean, hacia adelante. Hacia nosotros pasamos las dos hebras, tanto la roja como la blanca, y vamos a hacer aquí un punto bajo. Ajustamos bien todas nuestras hebritas y hacemos aquí un punto bajo. Apréndanse muy bien esto porque lo vamos a estar ocupando constantemente, el bucle trasero. Miren, en el siguiente punto, en lugar de tomar todo el punto, solo tomo el buclecito de atrás. Paso mis hebras hacia adelante y hago mi punto bajo. Muy bien, vamos a comenzar la vuelta número 7. A partir de esta vuelta ya vamos a estar trabajando en bucles completos, ya como trabajamos normalmente, y vamos a realizar de las vueltas 7 a la 11 un punto en cada punto, terminando la vuelta 11 con 10 puntos. Recordemos que ya trabajaremos de manera normal. Así es como nos habría quedado el bracito, vean. Lo que haremos ahora, miren que aquí se le ve perfectamente el dedito de su guante. Muy bien, vamos a retomar el tejido y lo que vamos a hacer es doblar de esta manera para que quede, vean, ahí del dedito vamos a tratar de doblar, apretar para doblar a la mitad de ese bracito. Voy a hacer un punto deslizado y voy a hacer un punto deslizado más para ubicarme allí justo en donde está el dedito, vean, aquí. Y me voy a ir ahora del otro lado. Vamos a rellenar, pero solo un poquito. Rellenen la mitad del brazo, no lo rellenen completamente, porque si lo rellenan completamente, no va a tener una caída bonita. Necesitamos que tenga el bracito una caída natural. Entonces vamos a llenar, pero como a la mitad. Otro poquitito, estoy poniendo de a poquito hasta ver que esté lo suficiente. Abajo sí quede bien rellenito, bien durito, pero solo medio brazo. Pues aquí me parece que ya quedó, vean, como medio brazo. Retomo el tejido y vamos a atravesar con el crochet tanto la parte de enfrente del bracito como la parte de atrás, vean. Vamos a entrar de esta manera atravesando ambos lados. Engancho, ay, creo que no agarré bien, es que se me olvida trabajar en cruz. Pronto aprenderé, pronto me acostumbraré. Me voy al siguiente punto atravesando ambas partes del bracito y hago un punto bajo. Muy bien, y así voy a hacer en todos los puntos de aquí arriba para que quede bien cerradito. Aquí llevo 2, nuevamente atravesando ambas piezas, 3. Una vez más, 4. Aquí vamos, amigas. No olviden suscribirse y dar like, por favor, amigas. Apóyenos a todas las crocheteras que estamos en YouTube. Es un trabajo extenuante y se los ofrecemos de manera gratuita. Por favor, apóyennos a todas con su suscripción y su like. Así es como estaríamos terminando, como vieron. Cortamos la hebrita sobrante aquí. No es necesario dejar la hebra larga. Y así nos habrá quedado el primer bracito. Y vamos a hacer otro exactamente igual.
y vamos a hacer un detalle en el bracito. Aquí abajo, si recuerdan, trabajamos en bucle trasero, nos quedó libre el bucle delantero. Vamos a trabajar en esos buclecitos. Retoman su hebra de color blanco y van a entrar en cualquier punto, en el que sea. Yo voy a entrar aquí. Y van a introducir hebra de color blanco de esta forma, y aquí vamos a hacer 2 cadenitas. Aquí va una y una más. Esta es solo para subir la labor. Engancho hebra, entro en el mismo punto, engancho saco y tejo estos 3 puntitos juntos. Muy bien, otra vez lazada, entro en el siguiente punto, paso mi hebra hacia adelante, engancho saco y tejo mis 3 puntos juntos. Voy a hacer esto en todos los puntos. Aquí ya finalicé. Nos vamos a ir al primer punto, la parte alta, bueno, más bien al primer punto, y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Y vamos a apretar bien, bien fuerte. Dejen hebra lo suficientemente larga y ensartan su aguja lanera. Ya que hayan hecho esto, van a hacer un nudito por la parte de atrás, por el revés. Por acá, vean. Aquí hacemos un nudito bien apretadito. Bien, bien apretadito. Pum, 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 pum. Y vamos a perder la hebrita por el mismo bracito. Hacia donde ustedes quieran van a perder la hebra. Este mismo detalle van a realizar en el otro brazo que ya hicimos. Muy bien. Aquí ya tengo el otro bracito ya con ese detalle, vean. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a comenzar realizando el cuerpo. Van a tomar su hebra de color amarillo vivo y van a realizar un anillo mágico. Ya sabemos realizar el anillo mágico, ya hicimos los 2 bracitos empezando con un anillo mágico. Una vez que lo hayan realizado, dentro de él vamos a realizar 6 puntos bajos. Aquí va 1, 2 y así, amigas, voy a realizar 6 puntos bajos. Una vez realizado el anillo mágico, van a cerrarlo perfectamente. Ya lo hicimos en los bracitos y vamos a realizar 6 aumentos, 2 puntos bajos en cada uno de los puntos que tenemos, terminando la vuelta con 12 puntos bajos. Muy bien, vuelta número 3. En esta vamos a realizar un punto bajo y un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Haremos esto durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 18 puntos bajos. Yo siempre en la vuelta 1 y 2 nunca pongo marca, pero no olviden siempre marcar su primer punto para que no se pierdan. Seguimos ahora con la vuelta número 4, en la que vamos a realizar 2 puntos bajos y después haremos un aumento. Estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vamos a realizar ahora un cambio de color. Vamos a tomar el color canela fuerte y el último paso de la vuelta anterior lo vamos a terminar con ese nuevo color. Ya podemos cortar la hebra de color amarillo vivo que por ahora no vamos a necesitar. Vamos a ajustar bien nuestras hebritas y en esta vuelta, que sería la número 5, vamos a trabajar nuevamente en bucle trasero. En lugar de tomar todo el punto, vamos a tomar solo la hebrita de atrás de ese punto. Y vamos a hacer, pasamos estas hebras hacia adelante, engancho saco y hago mi punto bajo. Ya lo hicimos en los bracitos, aquí ya es solo un repasito. Entro en el siguiente punto en lugar de tomarlo completo, solo en la hebrita de atrás, paso estas hebras hacia adelante y hago aquí mi punto bajo. Y voy a hacer así toda la vuelta hasta finalizarla con 24 puntos bajos. Antes de continuar, amigas, vamos a pegar la moneda. Vamos a colocar silicón suficiente para que la moneda, o si decidieron ustedes colocar aquí un plastiquito, está bien también. Yo les sugiero que corten
por cada pierna unos 2 o incluso 3 plásticos de la misma medida y los pegan entre sí para que bueno, primero pegan los plásticos entre sí y luego los pegan así como la moneda. Si no tienen una moneda de de este tamaño, pues pueden utilizar unos 2 o 3 plásticos. Con uno está bien, pero 2 o 3 plásticos pues va a quedar un poquito más reforzado, un poquito más durita esta parte baja del cuerpo de Mario Bros. Y le va a dar una vista muy bonita. Una vez que sé que vamos a hacer la vuelta número 6, en la que haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 24 puntos ya en bucles completos. Seguimos ahora con la vuelta número 7, aquí yo ya comencé haciendo 6 puntos bajos. Después vamos a realizar 6 disminuciones. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y tejo los 2 puntos juntos. Así se hacen las disminuciones. Yo llevo una, voy a hacer otras 5 porque necesito en total 6 disminuciones. Al final me van a sobrar 6 puntos. Realizo esos 6 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 18 puntos. Vamos a la vuelta número 8, en la que vamos a realizar 5 puntos bajos, 4 disminuciones, 5 puntos bajos, terminando la vuelta con 14 puntos. En la vuelta número 9 yo ya hice un cambio de color a color azul rey. Ya sabemos hacer cambios de color, así es que ya no es difícil. Y vamos a realizar otra vez en bucle trasero un punto en cada punto, terminando la vuelta con 14 puntos bajos. Seguimos, ya terminé, ya voy a trabajar nuevamente en puntos completos y de las vueltas 10 a la 15 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 15 con 14 puntos bajos, repito, trabajando normalmente. Miren, al final hacen un punto deslizado y dejan hebra cortita, aprietan bien fuerte aquí, amigas. Y vamos a hacer otra piernita exactamente igual. Como ven que se hace rapidísimo. Ya rellené, que quede bien relleno, bien durito. Vamos ahora a hacer la unión de las piernitas. Vamos a tomar cualquiera de las dos piernas, la que ustedes elijan, y vamos a entrar de esta forma en la parte central de la parte interna de la piernita. Vamos a ubicar esa parte interna de las dos piernas. Vean cómo las dos están mirando hacia el frente. Tengan mucho cuidado, no les vaya a quedar una pierna hacia adelante y otra hacia atrás. Tomamos nuestra hebra de color rey y vamos a atravesar ambas piezas. Vamos a atravesar las dos piernas, vean. Así. Y así habrán quedado unidas. Para que quede bien fijo voy a hacer aquí una cadenita. De esta forma. Muy bien. Y vamos a realizar aquí un punto en cada punto, terminando esta primer pierna con 14 puntos bajos. Empezaríamos aquí donde hice en el mismo punto donde uní las piernas, allí voy a comenzar a hacer los primeros 14 puntos bajos que corresponden a esta pierna. Vamos a ir perdiendo las hebritas. Miren, aquí está la hebrita de ahorita que retomé el color rey y la hebrita de cuando finalicé la pierna. Ya terminamos, vean, ya llegamos nuevamente al punto donde unimos las piernitas. Ahora voy a entrar en el mismo punto donde hicimos esa cadenita para unir las piernas. Allí voy a entrar y voy a realizar ahora los 14 puntos que corresponden a esta segunda pierna. Y ya habrán quedado unidos. Ya comencé la vuelta número 17. En ella comencé haciendo 6 puntos bajos. Voy a realizar ahora un aumento, 2 puntos bajos en el mismo punto. Voy a hacer esto durante toda la vuelta. Déjenme termino mi aumento. Voy a hacer esto durante toda la vuelta. Estaríamos terminando la vuelta con 32 puntos bajos. En la vuelta número 18 realizaremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 32 puntos bajos. Vuelta 19,
6 puntos bajos, una disminución 4 veces, terminando la vuelta con 28 puntos bajos y vueltas 20 y 21, un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 28 puntos. Vuelta 22, trabajaremos en bucle trasero, hacemos cambio de color a color rojo y haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta con 28 puntos. Muy bien, ya terminé. Vamos a trabajar en bucles completos las vueltas 23 y 24, haciendo un punto en cada punto, terminando la vuelta 24 con 28 puntos. Como ven, aquí ya estaríamos trabajando con el punto completo, ya de manera normal. Vamos a la vuelta 25, ya comencé aquí haciendo 6 puntos bajos. Vamos a tomar cualquiera de los bracitos, pero tengan mucho cuidado que el bracito quede mirando perfectamente hacia adelante, ¿eh? Que el dedito que le formamos quede hacia adelante, no les vaya a quedar hacia atrás. Entonces van a entrar en el primer punto de ese bracito, el primer punto ya tomando en cuenta que el dedo quede hacia adelante y vamos a hacer un punto bajo. Vamos a tomar el bracito de esta forma. Miren, por ejemplo, yo comencé haciendo 6 puntos bajos. Aquí lo importante, porque vamos a hacer un punto en cada punto, no vamos a hacer aumentos, no vamos a hacer disminuciones, nada de ello. Ubiquen ustedes que el bracito les quede perfectamente ubicado a la parte lateral del cuerpo y hacen los puntos necesarios. Aquí lo importante es que estos bracitos queden bien ubicados. Lo más lógico es que hayan terminado exactamente igual que yo y que hayan iniciado con 6 puntos bajos, pero si no es así, no se preocupen, hagan los puntos necesarios. Aquí lo importante es que el bracito quede bien ubicado al lado del cuerpo, no les vaya a quedar muy atrás o muy adelante. Y vamos a hacer, si recuerdan, los bracitos los cerramos con 5 puntos. Vamos a hacer un punto en cada uno de esos bracitos, atravesando el brazo y atravesando el cuerpo de nuestro personaje. Pasamos de esta forma por el bracito. Déjenme acomodar mis hebras. Pasamos así por el bracito. Después entramos al cuerpo. Enganchamos la hebra. Y atravesando ambas piezas hacemos un punto bajo. Y así hasta hacer 5 y tener el bracito completamente fijo. ¿Ven cómo me voy llevando la hebrita que me sobró del brazo? Me la voy llevando hacia adelante aquí. Y voy haciendo ahí mis puntos bajos. Voy a cortar esa hebrita que me está sobrando ahí y voy a realizar ahora los 5 puntos que corresponden a la parte frontal del cuerpo de Mario Bros. Una vez que hayan realizado esto, vamos a tomar el otro bracito. Otra vez tengan mucho cuidado que el dedito quede mirando hacia el frente y vamos a hacer lo mismo. Atravesamos de esta manera el bracito y nos vamos al siguiente punto en el que nos toca trabajar del cuerpo. Y vamos a hacer un punto bajo. Déjenme acomodo mi relajo. Muy bien, hacemos el punto bajo atravesando el cuerpo y atravesando el brazo. Ahí está. Nos vamos al siguiente punto y así hasta finalizar con 2 puntos que nos estarían sobrando aquí atrás. Voy a realizarlo. Ya finalicé, miren, ya casi acabamos la parte del cuerpecito. Vamos ahora a la vuelta 26 en la que vamos a realizar 2 puntos bajos. Después 2 puntos bajos y una disminución 6 veces. Al finalizar les van a quedar 2 puntos. Realizan esos 2 puntos bajos y terminaríamos la vuelta con 22 puntos. Seguimos con la vuelta número 27 en la que vamos a hacer 2 puntos bajos, después un punto bajo y una disminución 6 veces. Al final les van a sobrar 2 puntos, los realizan y la vuelta la estaríamos terminando con 16 puntos bajos. Una vez que hayamos finalizado, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena para fijar, apretamos bien fuerte aquí, cortamos la hebra sobrante y de esta manera habremos terminado el cuerpecito. Todavía nos faltan algunos detalles. Miren, van a rellenar perfectamente el cuerpecito mientras más, todo el relleno que les quepa, todo, que quede bien durito. Ubicamos el centro del cuerpo que sería este punto y vamos a contar
de ese punto 1, 2, 3, 4 puntitos. Voy a poner aquí una marca. Solo es para ubicarme, amigas, porque me pierdo bien fácil, así es que si lo volteo de cabeza ya no voy a saber qué punto era. Entonces aquí ya lo tengo bien ubicado y vamos a entrar allí con nuestro crochet. Así como vieron, lo tienen que voltear de cabeza. Tomamos nuestra hebra de color azul rey, como les digo, vamos a hacer el peto y entramos de esta forma. Muy bien, y aquí vamos a hacer una cadenita. Aquí, amigas, ay, es que les digo que mi camarita me deja muy poco espacio. Una vez que realizamos esa cadena, en ese mismo punto, exactamente en el mismo, vamos a hacer allí un punto bajo, justo en el mismo punto. Déjenme ver si me puedo acomodar aquí. Ay, es bien fácil, ¿eh? Ustedes no tienen cámara, así es que no les cuesta trabajo. Aquí vamos a hacer un punto bajo. No les digo, ay, no. ¿Qué está pasando? Hacemos aquí un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto en el que también haremos un punto bajo. Pasamos la hebrita hacia el frente para irla perdiendo y hacemos un punto bajo. Ay, si ven que de repente hago el punto en B, me van a disculpar, amigas. Ya casi me acostumbro a trabajar en X, pero todavía de repente se me olvida, sobre todo cuando hacemos detalles como estos. Muy bien, vamos a realizar aquí 8 puntos bajos. Muy bien, ya terminé los 8 puntitos. Voy a hacer una cadena. Giramos la labor y voy a hacer aquí otros 8 puntos bajos. Aquí, amigas, ubíquenlo ustedes. Aquí el punto es que se vea bien centradito el peto. Yo creo que si hacen los 8 puntos tal y como yo les estoy diciendo, no va a haber ningún problema y se va a ver bien centradito el peto. Entonces, aquí hacemos 8 puntos bajos. Llegando a la orilla, hacemos una cadena, giramos y vamos a hacer otros 8 puntos bajos. Una vez que hayan finalizado, hacen una cadenita para fijar, aprietan bien fuerte. Dejan la hebra lo suficientemente larga para ensartar su aguja lanera y la hebra la van a perder por el revés del peto. Por aquí van a ir metiendo la hebrita para perderla. Una vez que hayan hecho esto, vamos a hacer ahora los tirantitos. Se hacen rápido y se hacen pero muy fácil. Vamos a tomar otra vez el centro del cuerpecito. Yo voy a empezar aquí, miren, en el cambio de color. Entonces, de ese punto me voy a recorrer al que sigue. Ahorita van a ver por qué. Aquí me voy a recorrer. Tomamos nuestra hebra de color azul rey. Ya sabemos, van a dejar un poquitín larga la hebra para que no nos cueste trabajo ensartar en una aguja lanera y perder más adelante. La introducimos de esta forma y ya sabemos cuando hacemos cambio de color, hacemos aquí una cadena. No olviden, si quieren formar parte de los miembros del canal, toquen donde dice unirse y si alguno de los beneficios que se les ofrece son muy bienvenidos. Muy bien, ya hice una cadena, voy a hacer en total 15. En total 15. Ya las terminé, ya hice esas 15 cadenas. Voy a hacer una cadena más que me va a servir solo para subir la labor. Así. Y esa última no voy a trabajar con ella, me la voy a saltar y me voy a regresar haciendo 15 puntos bajos. Un punto bajo en cada una de las 15 cadenas que realizamos en este momento. Voy a realizarlo. Miren, aquí ya finalizamos, vean. Aquí está el tirantito. Me voy a ir a este punto, vean. Por eso les decía que se nos lo íbamos a saltar. Y aquí vamos a hacer un punto deslizado. Déjenme lo retomo. Aquí hacemos un punto deslizado. Y vamos a apretar bien fuerte, amigas, ¿eh? Aquí. Aprietan bien fuerte, cadena para fijar. Y vamos a dejar hebra lo suficientemente larga para que no nos cueste trabajo ensartar nuestra aguja lanera y perder. Miren, aquí hay un poquitín de relleno, pero bueno, no pasa nada. Y vamos a ensartar nuestra aguja lanera. En ella vamos primero a hacer un nudito con las 2 hebritas. Si quieren ustedes omitir este paso del nudo, pueden omitirlo, no pasa nada.
O si quieren hacerlo, lo aprietan bien, bien fuerte, amigas. Que el nudito quede así como por el revés, ¿ven? Y ahora vamos a ensartar las 2 hebras en nuestra aguja lanera. Déjenme quitar aquí el sobrante para que de por sí me cuesta trabajo ensartar mi aguja, amigas. Vamos aquí a ensartar la aguja lanera. Como ya hicimos 2 nuditos ahí, pues lo único que vamos a hacer es atravesar el cuerpo de nuestro Mario Bros así y vamos a perder. Jalan, 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 que quede bien ubicado su el tirantito de su personaje, de nuestro Mario, y miren, ahí está. Se pierde la hebra por dentro y vamos a continuar con más detalles. Así es como nos habrá quedado, vean. Aquí van a dar 2 puntaditas, o si quieren colocar un poquitito de silicón y pegar, también lo pueden hacer. O unas puntaditas para que quede fijo el tirantito. Para realizar el botón vamos a tomar hebra de color amarillo mango, haremos un anillo mágico de 4 puntos bajos y eso es todo, amigas. No cierran el anillo mágico, pero no lo cierran así todo apretado para que no les cueste trabajo ubicarse en el primer punto. Y aquí lo único que vamos a hacer es tomar la hebra inicial y ahí déjenme ver, aquí está. Y hacemos un punto deslizado. Apretamos bien, bien fuerte y cortamos las hebras sobrantes, tanto la inicial como la final. Si ustedes prefieren coser, dejen hebra larga. En la hebra inicial dejen hebra larga para coser. Yo voy a pegar con un poquito de silicón. Estas 2 hebritas que me sobran, voy a poner aquí un poquito de silicón en la parte del revés del anillo mágico que acabamos de realizar. Y con esa voy a pegar las 2 hebritas que me están sobrando aquí. Esto va a hacer que no se deshaga después. Déjenme quitarme el exceso de silicón de mi mano y vamos a colocar de esta manera. También lo pueden coser si así lo desean. Esto ya es opcional. Ahorita que todavía está seco el silicón, podemos pasar estas hebritas que se están saliendo, van a quedar perdidas por dentro y no se van a notar para nada. Y así habrá quedado terminado el cuerpo de nuestro Mario Bros. Se ve fabuloso, amigas. Así es como nos quedó entonces. Vamos a comenzar con la cabecita. Miren, para realizar la cabeza van a tomar hebra de color carne y yo ya aquí inicié. En la vuelta número 1 realicé un anillo mágico de 8 puntos y en la vuelta número 2 hice 8 aumentos, terminando la vuelta 2 con 16 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a realizar 2 puntos bajos y 2 aumentos 4 veces, terminando la vuelta con 24 puntos. Vuelta 4, comenzaremos haciendo un punto bajo. No olviden siempre, como ya les he dicho, marcar su primer punto. Después vamos a hacer 2 aumentos. Aquí va mi primer aumento. Y vamos a hacer otro aumento más. Muy bien, aquí. Ya estoy trabajando un poquito más rápido. Ya no se me olvida que debo trabajar en X. Muy bien. Después vamos a hacer 4 puntos bajos, 2 aumentos. 4 puntos bajos, 2 aumentos, 4 puntos bajos, 2 aumentos, al final nos restarán 3 puntos, realizamos esos 3 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 32 puntos. Vuelta 5, comenzaremos haciendo 2 puntos bajos, aquí va 1, marco y voy a hacer uno más. Muy bien. Después vamos a hacer 2 aumentos. Aquí va mi primer aumento. Muy bien. Y en el siguiente punto también voy a hacer un aumento. Es difícil cuando siempre has hecho las cosas de un modo y de repente tienes que cambiar, pero poco a poco, todo se puede. Muy bien. Una vez realizado esto vamos a hacer 6 puntos bajos, 2 aumentos, después 6 puntos bajos, 2 aumentos, 6 puntos bajos, 2 aumentos, al finalizar nos van a quedar 4 puntos, realizamos esos 4 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 40 puntos bajos.
Nos vamos a la vuelta número 6. Comenzaremos aquí haciendo 3 puntos bajos. 1, marcamos y voy a hacer otros 2. Repito, esta vuelta 6 la comenzaríamos haciendo 3 puntos bajos. Llevo 2, me falta uno más. Una vez hecho esto, vamos a realizar 2 aumentos. Aquí va un primer aumento y en el siguiente punto también voy a hacer un aumento. Recuerden que en el canal ya tenemos también al hombre araña Funko. Si quieren ir a realizarlo, está preciosísimo, preciosísimo. Después vamos a hacer 8 puntos bajos, 2 aumentos. Después otra vez 8 puntos bajos, 2 aumentos. 8 puntos bajos, 2 aumentos. Al finalizar nos van a quedar 5 puntos. Realizamos esos 5 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 48 puntos bajos. Vamos a la vuelta número 7. Haremos 4 puntos bajos, 2 aumentos. Después 10 puntos bajos, 2 aumentos. 10 puntos bajos, 2 aumentos. 10 puntos bajos, 2 aumentos, 6 puntos bajos, terminaríamos la vuelta con 56 puntos bajos y como ven ya se ve cuadradito. Siguiente vuelta, la 8, 5 puntos bajos, 2 aumentos, 12 puntos bajos, 2 aumentos, 12 puntos bajos, 2 aumentos, 12 puntos bajos, 2 aumentos, 7 puntos bajos. Al final estaríamos terminando la vuelta con 64 puntos bajos. Ya tenemos formado nuestro cuadro. De las vueltas 9 a la 21 haremos un punto en cada punto, terminando la vuelta 21 con 64 puntos. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es colocar los ojitos. Vamos a colocar los ojitos aquí, solo los sobrepuse, los vamos a colocar juntos en un instante. Lo que vamos a hacer es contar nuestros puntos a partir de aquí arriba. El anillo mágico es la vuelta número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así hasta la vuelta número 16. Los ojitos estarían colocados entre las vueltas 16 y 17. Son ojos de seguridad de 10 milímetros y están colocados con una separación de 9 puntos. Para que les queden ubicados bien mirando hacia el frente, vean, de aquí donde terminamos vamos a contar un punto, que es el último que hicimos. 1, 2, 3, 4, este sería el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Este sería el punto 10. Déjenme acomodarlo. 10, 11 y 12 puntos. Déjenme contar de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos exactamente. Y miren, este es el punto número 12. Esta es la línea donde termina el punto número 12. Ahí lo vamos a colocar, ¿vieron? Entonces, cuentan 12 puntos y a esa altura va a ir el ojito. De ahí de donde colocaron ese ojito, cuentan 9 puntos aquí. Vean. Y cuentan 9 puntos y van a colocar el segundo ojito. Aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veamos. Y van a tomar una línea recta hacia arriba y van a ver cómo ahí va perfectamente ubicado el segundo ojo. Así les van a quedar. Una vez que ya los tengan ubicados, yo los había colocado un poquito más arriba, pero no me gustó en la vuelta de arriba. Y vamos a colocarlos de esta manera. Generalmente nos ayudamos con este tipo de aguja plástica para hacer el orificio más grande, pero como en esta ocasión es un ojo muy pequeño, no es tan difícil colocarlo. Lo introducimos de esta manera y vamos a poner el seguro correspondiente. Aquí está el segurito, lo colocamos bien apretadito ahí hasta que haga clic, que quede súper apretadito. Vamos a colocar el seguro en ambos ojos y ya que queden colocados los ojitos, vamos a continuar con más detalles. Miren.
Así es como nos habría quedado. Vamos a hacer la vuelta 22 en la que vamos a comenzar con las disminuciones. Aquí empecé haciendo 5 puntos bajos y después debo hacer 2 disminuciones. Ya sabemos hacerlas, ya hicimos disminuciones en el cuerpo. Recordemos que tomamos el bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y tejo los dos juntos. Muy bien, me tocaría hacer otra disminución y después haré 12 puntos bajos. Aquí ya terminé, ya hice esos 12 puntos bajos. Voy a volver a realizar 2 disminuciones. Aquí va la primera. Muy bien. Y voy a hacer una más. Bucle delantero del siguiente punto, bucle delantero del siguiente punto, engancho, saco y tejo los dos juntos. Muy bien. Después voy a hacer 12 puntos bajos, 2 disminuciones. Otra vez 12 puntos bajos, 2 disminuciones. Al final me van a sobrar 7 puntos, los realizo y estaríamos terminando esta vuelta con 56 puntos. Seguimos con la vuelta número 23 en la que haremos 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 10 puntos bajos, 2 disminuciones, 10 puntos bajos, 2 disminuciones, 10 puntos bajos, 2 disminuciones, al final hacemos 6 puntos bajos, terminaríamos la vuelta con 48 puntos. Vuelta 24, 3 puntos bajos, 2 disminuciones, 8 puntos bajos, 2 disminuciones, 8 puntos bajos, 2 disminuciones, 8 puntos bajos, 2 disminuciones, al final nos restarán 5 puntos, realizamos esos 5 puntos bajos y estaríamos terminando la vuelta con 40 puntos. Seguimos, vuelta 25, 2 puntos bajos, 2 disminuciones, 6 puntos bajos, 2 disminuciones, 6 puntos bajos, 2 disminuciones, 6 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos que nos quedarían al final, los realizamos y terminamos la vuelta con 32 puntos. Vuelta 26, un punto bajo y 2 disminuciones. Después, 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos, 2 disminuciones, 4 puntos bajos, 2 disminuciones. Al final nos sobran 3 puntos. Los realizamos y estaríamos terminando la vuelta con 24 puntos bajos. Vuelta 27 vamos a realizar 2 disminuciones y 2 puntos bajos durante toda la vuelta, terminando la vuelta con 16 puntos. Ya habremos terminado la cabeza. Aquí simplemente hacemos un punto deslizado. Apretamos bien fuerte y vamos a dejar hebra larga, ya que con esta hebra vamos a coser más adelante la cabeza al cuerpo. Vayan rellenando perfectamente, por favor, que les quede bien durita la cabecita, bien rellena. Aquí ya la rellené, vean, podemos ayudarnos un poquitito con nuestras manos para darle forma. Al final de cuentas, como vieron, formamos un cubo, pero también ayuda mucho si con nuestras manos tratamos de formar el cubito. Vamos ahora a colocar la cabeza al cuerpo. Miren qué bonito nos quedó el cuerpecito. Debemos colocarla de esta manera, presentarla que quede perfectamente mirando hacia el frente, que no les vaya a quedar de lado, perfectamente ubicada. Lo que pueden ustedes hacer, lo que vamos a hacer más adelante, ya que está bien ubicada la cabeza, pueden ayudarse con un palito de brocheta. Yo tengo esta aguja, es una aguja muy larga, es una especie de aguja lanera muy larga. Me voy a ayudar con esta y la voy a introducir en el anillo mágico. Va a atravesar toda la cabeza de Mario y todo su cuerpecito. Esto nos va a servir simplemente como ayuda para que al momento de coser no se nos mueva tanto. Una vez que la cabeza haya quedado bien fija, ya que la hayamos cosido, vamos a retirar ya sea el palito de brocheta o la aguja de este tipo, como la que estoy utilizando. Una persona me mandó un mensaje porque ya tenemos a el hombre araña con el que hicimos esta técnica para que no se nos mueva la cabecita.
y pensó que el palito de brocheta lo íbamos a dejar allí colocado. No, no, no. Solamente es para sujetar un poquito y nos facilite coser la cabeza. Muy bien, ya que lo tengan así, yo vi que con el palito de brocheta queda un poquito más sujeto, se mueve menos la cabeza y pues la mayoría tenemos un palito de esos a la mano y si no son muy baratos de conseguir. Miren, aquí ya tengo la cabeza bien fija, ya mirando hacia el frente, sí ayuda mucho esa pieza, ya sea la brocheta o la aguja para que no se mueva tanto. Lo que van a hacer a continuación, van a tomar de esta manera a Mario Bros y van a ubicar exactamente el punto en el que coincide aquí donde terminamos, donde cae esta hebrita, van a ubicar perfectamente en qué punto cae. No se nota mucho aquí, pero ustedes sí lo van a ver. Ubiquen bien a su Mario mirando al frente y después ubican ese punto en el que cae la hebra. Y por ahí van a insertar su aguja lanera, exactamente en ese punto. Son los mismos puntos que tenemos en la cabeza y los que tenemos en el cuello. Así es que si ubicamos perfectamente ese punto, a partir de ahorita vamos a coser un punto en la cabeza, un punto en el cuellito, un punto en la cabeza, uno en el cuellito o en el cuerpo, y eso nos va a ayudar a que la cabeza, como son los mismos puntos, quede perfectamente mirando hacia el frente. Así es que es muy muy importante eso, ¿eh? Aquí me salió la hebrita final del cuerpo, ya la escondimos por ahí. Miren, déjenme sostener bien aquí. Aquí como ya ubiqué bien, ya va a quedar mi cabeza bien, bien fija. Entonces me voy al siguiente punto de la cabecita. Como ven, estoy entrando de la parte interna de la cabeza hacia afuera. Y en el cuerpo voy a entrar de afuera hacia adentro. Aquí está el siguiente punto del cuerpo. Como ven, de afuera hacia adentro del cuerpo. Y ahora voy a entrar la cabeza de adentro de la cabeza hacia afuera. Esto va a ayudar a que las puntadas se noten mucho, mucho menos. Así es que yo les sugiero que vayan haciéndolo de la misma manera. En el cuerpo de adentro hacia afuera y en la cabeza de afuera, en el cuerpo de afuera hacia adentro y la cabeza de adentro hacia afuera. Vamos a hacer otra puntadita para que no queden dudas, miren. Aquí voy entrando de la parte de afuera hacia adentro. Y en la cabecita, déjenme me salgo. Para ustedes va a ser mucho más sencillo, amigas, ¿eh? Es que creo que no agarré completa la hebrita por allí. Ya volví a ensartar mi aguja lanera. Voy a entrar, ahora sí, miren, ahora sí agarró la hebra completita. No importa que tengamos que deshacer, si sentimos que algo no quedó bien, lo deshacemos y empezamos de nuevo. Hay que buscar hasta donde no sea posible lo mejor que nos quede nuestras creaciones. Y vamos a seguir de esta manera, un punto en el cuerpo y uno en la cabecita. Una vez finalizado, aquí ya quedó perfectamente cosida toda la cabeza, vean. Nos vamos a ir aquí a algún puntito cercano a donde terminamos y vamos a hacer un nudito. Aquí más cerquita, que no quede yo tan lejos. Vamos a hacer aquí un nudito. Apretamos bien, bien fuerte ese nudo. Aquí. Y voy a perder mi hebra por cualquier parte de la cabecita. Le puse un alfiler ahí porque se levanta mucho la manita. Igual ya así la dejo porque Mario, hay muchas imágenes en las que tiene su manita hacia arriba y justa es esa mano. Y miren. Vamos a darle formita a la cabecita si así lo desean y así habremos terminado, vean. Nos está quedando hermoso. Hasta aquí vamos a llegar con este tutorial. Nos vemos en el que sigue, en el que vamos a terminar de realizar a nuestro hermoso Mario Bros. Por favor, no olviden suscribirse y dar like.